Bonita para Cristo, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios, alabado sea. Dios les bendiga, hermanos. Como somos poquitos, acerquémonos más cerquita. Vamos a trabajar hoy de una manera pedagógica, como si estuviéramos en el Instituto Bíblico. Todos los pastores, hoy vamos, yo aprendí muchísimo estudiando lo que vamos a enseñar hoy, y para mí es un privilegio. Agradezco al hermano Weiner Vargas. Estamos grabando, estamos transmitiendo ya, entonces espero que los que estén viendo reciban bendición. Dios le bendiga, hermana. Siéntese, puede tomar asiento, está bien. ¿Cuántos han escuchado, han leído de manera constante el Salmo 91? Cualquier persona sabe del Salmo 91, la mayoría de la gente sabe del Salmo 91. Pero viera que no lo han leído realmente todavía. Lo que vamos a aprender hoy nos va a enseñar que no hemos todavía, hermanos, pueden acercarse aquí, los que acaban de llegar, aquí más cerquita, para que quede más cerquita de... Así podemos trabajar como el maestro con los alumnos. Esa es la idea. La manera de Jesús de enseñar era teniendo cerca a sus discípulos. Y ellos podían preguntar, podían interrumpirlo, y lo hicieron porque es la manera correcta de aprender. Preguntar nos lleva a aprender. Si no preguntamos, nos quedamos en la ignorancia. Y entonces parece que sabemos, pero no se nota y no se echa de ver. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar un instante e iniciamos, porque todo debe hacerse con oración. Oramos al Señor, incline su rostro, y oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en este momento tú conoces la mente y el corazón de cada uno. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Señor. Pongo cada palabra que diga aquí ahora en tus manos. Glorifica tu nombre, Señor. Trae bendición a través de tu palabra, y que podamos crecer en el conocimiento de aquel que todo lo llena. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. El tema de hoy se llama Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? No tiene que decírmelo, yo espero que se lo conozca. Porque es un salmo de esos como el Salmo 23, que lo pasan por la televisión nacional todos los días. Y le digo que el que lo lee no conoce al pastor del Salmo. Conoce el Salmo, pero una cosa es conocer al pastor del Salmo y otra el Salmo en sí. Mis queridos hermanos, yo les quiero decir que muchísima gente lee el Salmo 91, incluso lo tienen abierto en sus casas como una manera de protección para la casa, con Biblias grandes, pequeñas, pero lo tienen abierto, y le puedo apostar lo que usted quiera, aunque apostar es malo, pero le puedo apostar que si yo pregunto en dónde lo tienen abierto en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Cuestión de tradición. Pues yo le voy a decir que hoy vamos a leer el Salmo 91 de otra manera diferente. Y yo espero que usted diga, yo no sabía que eso decía ahí,
¿cómo es posible que a mí se me pasara tal cosa? Entonces vamos a leer, abra su Biblia como buen alumno, como buen discípulo, habla su Biblia en el Salmo 91 y lo vamos a leer todo corrido para luego desglosarlo poco a poco y explicarle algunas cosas que yo no sabía, pero que aprendí, que hoy quiero compartir con usted. Lo leemos, ¿tienen listo el Salmo 91? Pueden ponerse de pie si ustedes quieren. Los que están en casa también, el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, la verdad que este es un salmo magnífico, fortaleza para millones a lo largo de la historia. No solamente para el salmista David, que recibió semejante inspiración, lo fue también para el pueblo de Dios, para los judíos, lo fue para todos los creyentes de todos los tiempos. El Salmo 91 ha sido una fuente de consuelo, de esperanza, de fortaleza y de fe. Se cuenta, según la historia, que durante la Segunda Guerra Mundial, los creyentes que sufrieron bombardeos en Inglaterra solían consolarse en medio de la oscuridad y la incertidumbre de estar en un refugio al cual no sabían si le iba a caer una bomba e iba a explotar y obviamente iban a morir. En medio de esa zozobra, con las sirenas sonando, ellos se mantenían en fe, leyendo o repitiendo de memoria el Salmo 91. Estoy hablando, obviamente, de los creyentes. Así, mientras pasaba la lluvia de bombas, ellos se fortalecían con aquello de: el que habita al abrigo del Altísimo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Era una fortaleza en medio de esa aflicción terrible. Gracias a Dios no hemos pasado por una guerra así, pero seguramente ha de ser muy difícil. Paradójicamente, y digo paradójicamente porque en contraposición, usted sabe que Dios no tiene nacionalidad, y hay creyentes en todas partes. Y cuando las ciudades alemanas fueron bombardeadas por parte de los americanos, de los ingleses, los aliados franceses, también los creyentes alemanes se fortalecieron con el mismo salmo. Mire usted, ellos también hallaron paz y fortaleza en el Salmo 91. Le voy a contar una historia. Cierto misionero, cuyo nombre fue Dardo Bruchés, no sé si usted alguna vez lo escuchó, era uno de los locutores de Faro del Caribe, fue pastor en el templo bíblico aquí en San José, ya murió, ya está con el Señor.
Este hombre visitaba la ciudad de Chile en el tiempo en que ese país fue asolado por un terremoto que los de aquí son cosa de niños. En Chile ha temblado de verdad, de 8 para arriba, que es bastante fuerte. Pues resulta que en 1939 hubo un terremoto cuyo epicentro fue en la región de Chilán y cuya intensidad fue de 8.3. Este misionero estaba en el andén del tren. Antes de abordar, observó a una señora de mediana edad que se despedía de sus amigos, de sus amistades y familiares con muchas lágrimas. El hombre subió a su espacio, el misionero, y casualmente la señora se sentó justo enfrente de su asiento. Y la mujer todavía seguía llorando. Siendo que él tenía su Biblia, la abrió entonces en el Salmo 91 y pensó que quizás este salmo pudiese traer consuelo al alma angustiada de esta señora. Cualquier otro pentecostal le hubiera dicho Cristo la ama o cualquier otra cosa así, pero él pensó que donde habían tantas lágrimas solo Dios podía dar un consuelo más allá de las palabras humanas. Y entonces la mujer, al leer, porque el misionero le pasó la Biblia abierta en el Salmo 91 y ella vio que era el Salmo 91, ¿y usted qué cree? En lugar de consolarse se puso a llorar más. Y esto desconcertó bastante al misionero. Y la señora lloraba por esta razón, y seguramente usted tiene recuerdos así. Ella le dijo al misionero: Señor, desde niña mi madre solía leernos ese salmo. Con eso nos acostábamos y muchas veces con eso al mediodía también nos hacía recordar ese maravilloso salmo. Esas palabras de ese salmo, le dijo la señora, las llevo grabadas en mi corazón, pues me recuerdan a mi madre que ya no tengo junto a mí, y me acuerdo del tiempo cuando siendo niña ella me leía el salmo antes de acostarnos a todos los hijos, y prácticamente que mi mamá lo decía de memoria. No hubo necesidad de evangelizar a la señora porque el salmo por sí ya tenía su propia historia. ¿Cuántos de ustedes, los niños, no sé, los padres lo hacen, suelen decir el Salmo 7, en paz me acostaré, o el Salmo 4, creo que es el Salmo 4 o el 7, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados? Yo les confieso que era la manera como yo acostaba a mis hijas. Cuando les decía vamos a orar, orábamos y les decíamos: Señor, gracias por todo el día, y el final de la oración era siempre: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Salmo 4:8. Si el 7 dice otra cosa, tiene razón. Ahí invertí los números. La cuestión es que, mis queridos hermanos, la Biblia ha estado en la historia de los hombres de una manera u otra, de manera sencilla o de manera más profunda, ha estado ahí. Y al estudiar este maravilloso salmo, nos damos cuenta que tenemos aquí, si usted le pone atención, hay 3 personas hablando en ese salmo. 3 personajes. Tenga su Biblia abierta porque lo vamos a ir leyendo paulatinamente. Ahí nos vamos a dar cuenta que estas 3 voces se intercalan de una manera magistral, porque el Salmo 91 es un poema muy hebreo y tiene sentido el mensaje cuando lo empezamos a leer como lo leían los hebreos. La primera voz que podemos escuchar es la que llamaríamos la voz del predicador o la voz del profeta. Hágase usted en su mente y en su corazón la idea de que la primera voz que se escucha ahí, que dice, ¿cómo es que dice? ¿El qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
es la voz potente de un profeta o un hombre de Dios que está haciendo semejante declaración. ¿Sabe? Cuando David escribió esto, yo estoy seguro que el cielo y la tierra tembló ese día, porque esta es una declaración potente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy seguro que David, al escribir estas palabras, inspirado por Dios, estaba hablando de una verdad preciosa, de una verdad divina que hacía que bajara el reino de Dios a la tierra. Y el corazón de David fue lleno de bendición, pero a través de David, todo su pueblo, y a través de ese pueblo, también nosotros. Una verdad eterna que ha sido estampada en letras en el corazón de los creyentes en Jesucristo y que pueden así recibir consuelo, paz y fortaleza. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo primero que vemos ahí? Este salmo contiene uno de los mejores ejemplos de la poesía hebrea, porque ellos suelen usar palabras sinónimos o versos pareados que enfatizan claramente conceptos sin importar quién escuche, sea un niño o sea un hombre, le va a sonar bien y va a reforzar una verdad. La cuestión es que un verso se combina con otro verso. Usted sabe que la poesía, para que tenga sentido, tiene que rimar, tiene que tener una lírica, una forma de literatura que, ¿cómo es que dice? Del cielo cayó un pañuelo y en cada punta decía, en el caso de mi esposa, Elena de mis amores. En el caso de la suya, póngale su nombre. O en el caso de su hija o su caballero ilustre, no sé. Pero todos hacemos que la poesía rime. Pues en el caso de los hebreos sucedía algo parecido. Un verso se combinaba con el otro. Entonces dice ahí, el que habita, el que mora. Dos palabras que son sinónimo. También dice, además, el Altísimo, el Omnipotente. Vea que en el primer verso, el que habita al abrigo del Altísimo, abrigo, y luego usa una palabra parecida en la segunda parte, en el versículo 1, verso B, donde dice, el que mora, abrigo y mora son parecidos, ¿verdad? Y también, igualmente es parecido, el Altísimo y el Omnipotente. Es la manera como ellos refuerzan las ideas y la manera como Dios inspiró a David a escribir. Entonces viene seguidamente, después de que leemos o que David escribe, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y hay un resultado, una reacción a eso. Casi no nos damos cuenta de esa reacción. Aquí viene la segunda persona que interviene en el Salmo 91. Recordemos que son tres personajes que intervienen paulatinamente. Ahora es el creyente, ahora es usted y yo, ahora es cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón, porque dice la voz del creyente. ¿Qué es lo que dice? Leamos en el siguiente versículo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es la voz de un creyente, es la voz de alguien que cree en Dios, es la voz de alguien que conoce a su Dios. Y así, hermanos, es como debemos hablar, así es como debemos levantar nuestra voz, así es como debemos de confesar a Cristo en nuestro corazón. Usted sabe lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La confesión trae salvación. Entonces,
nosotros debemos de confesar exactamente lo mismo. Esperanza mía. ¿Quién es mi esperanza? Dios, el Altísimo, el Omnipotente. Pero además dice, castillo mío. Había una canción, Castillo Fuerte, que la cantaba Martín Lutero. Fue uno de los primeros signos ya convertido que se hizo tradicional en los tiempos de la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios. Para quienes conocen un castillo saben lo que es estar uno fortalecido, guarecido en un castillo. Y esa figura, esa retórica la dice el creyente. Pero dice más, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Esto hace que el verso del Salmo 91 en la boca de este creyente se personalice. Es un hombre que ha hecho de su Dios o del Dios de los hebreos, como nosotros que no somos hebreos, hemos hecho de Dios el Padre, de Jehová nuestro Dios. Y además de eso, en Él confío. La confianza de Dios es sumamente vital y dígaselo al Señor todo el tiempo. Padre, en ti confío. Señor, tú eres mi roca. Tú eres el que sostiene mi mano. ¿Sabe? Yo estoy pasando por cáncer, etapa 4, maligno. Según los médicos, yo debía haberme ido hace rato. Y gloria a Dios si me hubiera ido ya hace rato. Pero el Señor quiere que todavía esté aquí y me tiene de este lado de la vida con un propósito desde hace 4 años que me encontraron el famoso cáncer. Palabra prohibida en mi casa, mi esposa está en modo negación todavía. Pero para mí el cáncer me ha enseñado cosas que yo no hubiera aprendido de otra manera. Y cuando me preguntan cómo me siento, yo siempre digo más cerca de Dios, más cerca del cielo. He conocido al Señor de otra manera que no lo hubiera conocido así. Y ahora soy cliente frecuente del Hospital Calderón Guardia. Ya llevo 5 operaciones. Dios sabe cuántas querrá que me hagan. No se me nota, ¿verdad? No se me nota. Ese es el poder grande de nuestro Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo, Jorge Leitón, digo, esperanza y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es que una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. Este creyente del Salmo 91 conocía al Señor. Y luego viene otra vez de nuevo el predicador o el profeta que nos está impartiendo el Salmo 91. Porque a partir del verso 3 hasta el verso 13 vamos a hallar una cantidad enorme de figuras, de símbolos, de metáforas, de paralelismos. Y vamos a empezar de una vez. Empieza el predicador y le dice al creyente, Él te librará del lazo del cazador. Y agrega, de la peste destructora. ¿Qué es el lazo del cazador? ¿Quién es el cazador? ¿Y qué es la peste destructora? Obviamente que no tenemos que ir a un instituto para aprender eso. Es obvio que el cazador es el diablo, que anda siempre buscando a quien cazar, que anda siempre con un lazo tratando de atrapar al incauto pecador para llevárselo al infierno con él. Entonces, la peste destructora, ¿cuál podría ser? Sin lugar a dudas, la peste destructora es el pecado, que una vez que nos atrapa, nos conduce a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cuando uno es seducido por algo, se hace esclavo de aquello que lo seduce y queda atrapado. Es una peste destructora ciertamente y van siempre de la mano. El diablo no hace cosas buenas
y solo produce destrucción. Si nosotros tuviéramos que hacer una hermenéutica fácil, tendríamos que decir que en el Salmo 91, el lazo del cazador no es el cobrador que me persigue para que yo le pague. No es el que tal vez le caigo mal. No es aquel que me critica. Es el diablo, es el pecado. El diablo siempre anda usando ardides, artimañas para cazar almas, para llevárselos al infierno. ¿Caza almas a dónde? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Mi esposa siempre me prepara el chupón con jugo de limón, que es anticancerígeno. Entonces yo me he comido todo lo que usted se puede imaginar. Mire, el diablo caza almas en los bares, en los prostíbulos, en los discotecas, en pornografía, por medio de las drogas, en los vicios, en el alcohol, en la música que promueve la sexualidad pecaminosa, en los peores sentimientos de los seres humanos. El diablo caza almas. La peste destructora, entonces, es el pecado que mata, que destruye familias, mujeres que rompen matrimonios, carreras y vidas. El pecado es lo que destruye las almas enlazadas por el diablo. Y debe usted saber que el diablo siempre va a procurar atraparte. Aunque tal vez muchos digan, no, ya a mí el diablo no me toca. Él siempre anda buscando, como león rugiente, a quien devorar. Aparte de eso, es su trabajo, no sabe hacer otra cosa. Pero debemos de tener claro que si andamos con Cristo, Él nos va a librar del asedio del diablo y del pecado y nos va a dar la victoria. Siempre nos da la victoria. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza y nuestro castillo fuerte. Porque habitamos a su abrigo y porque moramos bajo la sombra del Omnipotente. Alguien me preguntó una vez que cómo podía hacer para habitar al abrigo de Dios y la respuesta es muy sencilla. Métase usted debajo del abrigo. Cuando llueve usted busca una sombra. Es exactamente igual. Luego, el predicador hace otra declaración y dice algo que es más familiar para nosotros, pero lo imaginamos a veces con forma de águila. Dice el predicador, el segundo personaje, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y a veces nos imaginamos una águila grande, pero usted sabe que las águilas no tapan a nadie. Ellas vuelan con esas alas grandes en las alturas, pero no tapan a sus polluelos. ¿Quiénes son el animal que tapa a sus hijos con sus alas? ¿Quién? ¿Quién? Las gallinas. Eso que ahora vale la pena tener en casa porque los huevos van subiendo de precio. Entonces hay que pensar en volver a la parte agrícola rural de los tiempos antiguos. ¿Sabe, hermanos? Varias veces la Biblia usa la figura de la gallina que quiere tapar a sus polluelos, que los quiere proteger. Y esa figura siempre tiene que ver con que Dios muestra su amor para cuidarnos y protegernos. ¿Cómo? Como la gallina cuida a sus pollitos. Dios está usando una figura que cualquiera puede entender. Cuando Jesús, en la última vez que visitó la ciudad de Jerusalén, viéndola, lloró sobre ella, viendo una ciudad que era incrédula, que era impía, lloró terriblemente sobre ella porque estaba llena de pecadores que no querían arrepentirse. Él iba a lo que tenía que cumplir, pero la gente ni siquiera le interesaba lo que Jesús iba a hacer, excepto a unos pocos. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aquí usa la figura. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Qué terrible. Cuando aquí es Jesús hablando, representando a Dios, porque Dios siempre ha querido proteger al ser humano y el ser humano se sale de su protección. Israel, ¿cuántas veces Dios los quiso juntar? Y siempre una y otra vez se salieron. Ahora estaba ahí el Salvador, el Mesías. Estaba ahí delante de la ciudad. 3 años andaba con ellos y no habían entendido quién era Jesús. Mire, le voy a contar algo que pasó en un lugar en Dakota, en Estados Unidos, ya que estamos hablando de gallinas. ¿Qué le parece si les doy un cuento de gallinas? ¿Cuánto les gustan los cuentos? Había una vez, pues esto es verdad, pasó en Dakota. Había una gallina que tenía muchos pollitos en una finca, en una área de trigo grande, y la gallina siempre con sus pollitos, apenas había un peligro, abría sus alas y los pollitos todos se metían debajo de ellas y se protegían. Era instintivo. Yo no sé si usted lo recuerda o lo ha visto, pero así es. La cuestión es que en esa finca, en esa granja, se desató un infierno, un incendio voraz, que en momentos con ráfagas de fuego arrasó todo el trigo. Y la gallina, para proteger a sus pollitos, los tapó con sus alas, instintivamente. 2 días después de que estaban escombreando los bomberos, la gente, viendo a ver qué quedaba de la tierra, encontraron una gallina muerta, tostada por el fuego. Lo curioso del caso, y esto fue real, es que debajo de la gallina estaban los pollitos vivos, porque ella actuó según el corazón de la gallina de madre, como lo hace una madre también hoy en día, que instintivamente da su vida por sus hijos. Los padres lo hacemos, pero la madre lo hace 5 veces más. Cuando ellos se enferman, ¿quién amanece con ellos? Generalmente la madre o la abuelita. Los padres tenemos que ir a trabajar y dormimos un poquito mejor que ella, pero la mamá, dentro de las muchas profesiones que tiene, es enfermera y cuida a sus pollitos como la gallina. Esta historia de esa gallina que protegió a sus pollitos del incendio ilustra muy bien el amor de Dios por nosotros. Ella había dado su vida por sus pollitos como cualquiera de nosotros lo haría. El salmista posiblemente entendió estas palabras, aunque él no sabía el cuento de la gallina, pero cualquiera de campo sabía lo que significa: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Y todo esto cómo sucede, queridos hermanos? ¿Cómo sucede que la protección de Dios venga a nuestra vida? Cuando hay fe. Todo en la Biblia requiere de fe. Sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que recibimos de Dios es por creer en Él, en confiar en Él, que Él nos está cuidando bajo sus alas. Cuando usted esté en la aflicción más profunda, y los que peinamos canas sabemos que a veces nos despertamos con dolores aquí, con dolores allá, y que decimos, qué raro, antes nunca me había dolido ahí. Eso sabemos nosotros que Dios nos cuida en medio de lo que nos duela. Y más adelante vamos a ver que también Dios sufre con nosotros. Yo estoy seguro que muchas almas han sido cuidadas por el Señor sin que se den cuenta, porque Él siempre extiende sus alas
para amar al hombre, para protegerlo, para ayudarlo. Y mayormente si es un creyente. Sobre todos nosotros el Señor quiere extender sus alas. Es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo. Él quiere ampararnos, quiere protegernos. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Él nos ama como nadie nos podría amar. A Dios nadie le gana en amar. 7 veces en los Salmos aparece la frase, la sombra de tus alas. Se lo dejo de tarea para que usted busque esta frase en el libro de los Salmos del 1 hasta el 150. Aparece 7 veces la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque Él quiere extender sus alas sobre nosotros. Dios es bueno. Pero luego dice, escudo y adarga es su verdad. Ustedes saben que la palabra de Dios es escudo contra los dardos de fuego del enemigo. Cuando Él quiere bajarnos el piso, cuando quiere hacernos que nos deprimamos, Él nos ha dado la palabra para que la usemos como un escudo. Y adarga es algo que protege, que sirve para fortalecerse y mantener la defensa y no decaer. Luego dice en el 91:5, usted lo tiene ahí, lo puede seguir, no temerás el terror nocturno, sigue hablando el profeta o el predicador, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí Dios está diciendo, a través del salmista, que por difícil que sea la situación, Él le va a proteger, porque Él es más grande que cualquier terror nocturno, más alto y más veloz que cualquier saeta. No hay pestilencia que ande en oscuridad que pueda vencer la luz de Dios, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando estaban poniendo las benditas vacunas, mi esposa me obligó a ponérmela, porque si no me tenía que ir de la casa, no me podía acostar a la par de ella. Usted sabe que cuando la mujer dice algo, tenemos que sujetarnos, ¿verdad, Weiner? Principio para los hombres casados. Sí, mi amor. Y yo no iba de buena gana, yo no quería ir, yo no quería ponerme ninguna. Pues, ¿qué hice? Con la misma que me la estaban poniendo, yo estaba orando, Señor, si hay algo malo en esto, reprende al diablo, defiéndeme, porque uno no sabe. Cada vez que he llegado al quirófano que firmo un papel donde dice que si muero los médicos no tienen la culpa, eso es como firmar una sentencia de muerte. Y cada vez yo he entrado a ese quirófano en el nombre del Señor Jesús. Y cuando me he despertado, le doy gracias a Dios. A pesar de ser cliente frecuente, no he pasado más de una semana en el hospital. La cuestión es que el Señor dice que Él va a guardarnos, no importa la circunstancia, según dice el Salmo 91:9, el versículo. El predicador nos está diciendo y garantizándonos la victoria, aunque todo parezca difícil. Señala que el enemigo va a caer derrotado del monarca victorioso. El poema se resume en los versos 9 y 10, antes de mencionar que Dios milagrosamente va a enviar a sus ángeles para guardar a su rey para que no caiga. Y en este caso, para guardarnos a nosotros. Se nos promete una gran seguridad a los creyentes. Hermana, hermano, no hay Dios como nuestro Dios. No somos personas comunes. Tenemos un gran Dios. Todos somos pequeños e iguales delante de Dios, pero nuestro Dios es grande y no importa la circunstancia, el pueblo de Dios siempre va a ver cumplidas sus promesas. Porque Dios es fiel, Dios no miente, Él no cambia, Él no se muda, a Él no se le olvida, Él nunca llega tarde, nunca llega
después Él siempre llega a tiempo. Amén. Y luego le dice, más adelante, después de esas palabras que infunden fe, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Todos estos, el león, el áspid, la serpiente, el dragón, todos estos son símbolos del diablo, que se disfrazan de diferente manera para hacernos caer. Dice un pasaje en el Cantar de los Cantares, que el que aportellare su vallado, lo morderá la serpiente. No debemos descuidarnos, especialmente con la televisión, por ejemplo, que puede hacer que nos bajemos el piso. Porque ahora usted pone una X novela y todo se resuelve en balazos y en sexo. Ya no se pueden ver. Todo lo que es música está contaminado. Todo lo que dan en las noticias tiene doble sentido, doble moral. Tenemos que tener cuidado. Luego el Señor ha prometido librar al creyente de las acechanzas del diablo. ¿Sabe cómo se resiste al diablo? Como dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Oiga, usted no tiene que ponerse a pelear con el diablo. Ya hay alguien que venció al diablo y al cual el diablo le tiene, como dicen, temor. ¿Por qué? Porque Jesús exhibió públicamente las huestes del enemigo en la cruz del Calvario y ahí las venció para que nosotros también las venciéramos. Él pelea mis batallas por mí. Yo no tengo que pelear por mis batallas. Yo no tengo que echar fuera al diablo. El Señor me guarda. El Señor me protege. Él es quien pelea por mí. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y no ha perdido ninguna batalla. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Satanás es un enemigo vencido porque Cristo lo venció. Y cuando aquí se menciona esa figura de un dragón que con todo y su fuego y su mitología presenta cierto respeto, a ese dragón antiguo también el Señor lo ha vencido, aunque se disfrace de dragón. Usted sabe que ahora están de moda las películas de dragones. Yo no entiendo, no existen, nunca creo que un dragón eche fuego por la boca. Ni los chiquillos de hoy lo creen. Pregúntenles a los niños y verá que no lo creen. Son más inteligentes ellos que algunos productores que hacen cine. Cuando dice el Salmo que sobre el león y el áspid pisarás, es porque es verdad. Es porque somos más que vencedores. Y que el diablo está bajo la planta de nuestros pies. ¿Quién lo puso ahí? El Señor Jesucristo. Él es quien vence. Vamos a ir avanzando para terminar. ¿Qué tiene el creyente para vencer al diablo? Vamos a lo práctico. Tiene la palabra, tiene la oración, tiene el testimonio, tiene lo que tenemos aquí, la comunión con los hermanos. Cuando usted está pasando algo difícil, llame al pastor. Cuando usted está en una situación difícil, hable con los hermanos. No se quede solo. No somos huérfanos. Tenemos una familia que responde por nosotros. Luego, habla aquí, ya no el predicador, esta vez, por favor, vayamos al Salmo, ya en el verso 14, los quiero ver leyendo el verso 14, porque es la voz de Dios la que está hablando ahí. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¿Ha escuchado la voz del predicador antes? Esa voz que acaba de hablar, que es Dios. Dios escuchó la voz del predicador que dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
¿Ha escuchado también Dios la voz del creyente que le dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío? Por lo cual Dios responde de esa manera. Dios aquí hace un decreto, como cuando habla un juez, como cuando se dicta una sentencia judicial. El Señor esta vez dice: por cuanto. Eso lo dicen solo los jueces al emitir una sentencia, sea de culpabilidad o de inocencia. Por cuanto, dice el juez, Dios en mí ha puesto su amor, yo lo voy a librar. Mire, Dios no le queda debiendo a nadie. Dios le ha dado hasta al más miserable hombre la oportunidad de cambiar. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no lleva a nadie al cielo obligado. Tampoco Él condena a nadie todavía, hasta que llegue el tiempo del juicio final. Dios no condena a nadie al infierno. El hombre se va solo, si quiere. Es terrible. El creyente es diferente a los demás, al común de la gente. ¿Por qué? Porque está amparado en la roca que es Cristo. Somos diferentes. Vivimos en un rango diferente, en un punto alto de la vida. Aunque tengamos cara de que no somos nada, aunque tengamos cara de mendigos, como diría el Chavo del Ocho, o Kiko, o segoviano, aquel que a cada rato cita segoviano, aunque tengamos cara de que no valemos nada, valemos demasiado para Dios. ¿Sabe? Había una vez un cabrito que era perseguido por un lobo. Yo vi que a usted le gustan los cuentos, le voy a contar otro. Había un cabrito, ¿sabe qué es un cabrito? Que se sube en las rocas, anda brincando y saltando, pero a este lo perseguía un lobo para comérselo, que le gusta la carne de cabrito, y saltaba entre las piedras a más no poder, y el lobo lo perseguía, hasta que llegó a un punto en donde saltó más y se subió en una piedra más alta, más grande, una roca enorme. Y desde ahí el cabrito se burlaba del lobo. Y el lobo, vamos a ponerle voz a la historia, el lobo le dijo, respondiendo a la burla del cabrito: no eres tú el que se burla de mí. Se burla de mí la roca en la que te subiste, o que no puedo yo subir. Esa roca representa a Cristo. Cuando nosotros tenemos la casa edificada en la roca, nuestra casa no cae, permanece. Porque nadie ha podido vencer a esa roca que es Cristo. Tenemos que hacerla del cabrito y tener humildad y no creer que Él es el que logró la batalla. La logró porque se subió a la roca que es Cristo. A veces nosotros decimos: usted no sabe quién soy yo soy hijo de Dios, y humillamos al que no tiene a Cristo. No debemos hacer eso jamás. Ni discutir con alguien que no tiene a Cristo y ponerlo en mal. No, es que usted es un idólatra, pecador, inmundo. No, Dios guarde, porque nosotros también éramos de esos. Pero Dios, por pura gracia y misericordia, nos trajo a la roca que es más alta y nos llevó a Él. Y vamos concluyendo. Le pondré en alto, dice el Salmo. Esto quiere decir que estamos más arriba, que nosotros estamos más cerca del cielo. Como suelo decir yo, somos de arriba, no somos de aquí abajo. Lejos del pecado, lejos de las tentaciones, lejos de la vanagloria de la vida. Nosotros no somos de aquí, somos de arriba. Por eso dice el Señor: le pondré en alto. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Qué dice? Por cuanto le pondré en alto, invocará mi nombre y yo le responderé.
y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si Él dice que responde, responde. Recuerdo en la primera operación que me hicieron, que yo entré con una humilde tarjeta de banco con 200 colones. Era una de mis preocupaciones menores porque me habían encontrado cáncer, entonces eso no era tan grave, no tener plata. Pues el 30 de agosto del 2021, yo entré a las 8 de la mañana al quirófano con 200 colones. Cuando salí a las 11 de la mañana y me desperté, no sabía, hasta que llegué a la casa me di cuenta en que mi esposa me preguntó, ¿tiene plata en la tarjeta? Y yo le dije, yo creo que no, voy a revisar. Y me encuentro con que la caja del seguro me había pensionado ese mismo día y me había depositado un retroactivo y salí del quirófano con 600,000 pesos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo dice Cantinflas? ¿Cómo la ve? ¿Ah? Entré pobre y salí rico. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. El Señor me incapacitó, me dio plata, etc. Aleluya, yo nunca, mire, por eso le digo, yo he aprendido tanto del cáncer que no le tengo problema al cáncer, lo veo como un amigo. Y puede ser que de eso me vaya y gloria a Dios. Cuando le cuenten que yo me fui, por favor, no tome galletas y café en mi funeral. Cómprese un arroz con pollo y un refresco bien bueno. Y celebre mi vida porque me fui con Él. Porque de algo hay que irse. Puede ser que no, yo creo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos con Él y no pasamos por la muerte. Y me gocé de haber pasado por esta situación. Entonces, el Señor dice, invocará mi nombre y yo le responderé, y agrega también, con Él estaré yo en la angustia. No es solo que Él nos responde, es que Él dice que Él va a estar con nosotros en la angustia. Es verdad. Entonces, dice en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Porque no crea usted que cuando usted está en angustia, el Señor está en otra cosa. No, Él se angustia con usted. Cuando a usted le duele la cabeza, a Cristo también le duele la cabeza. Cuando usted sufre, Cristo sufre con nosotros. ¿Recuerdan qué dice Isaías 53? Ciertamente llevó Él nuestros dolores y nuestras enfermedades. Cuando uno la está pasando difícil, Cristo está pasándola difícil conmigo. Él no me deja solo, nunca me suelta, no puede hacer eso. Dice el Salmo 25:17, las angustias de mi corazón se han aumentado. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? 30 veces aparece en los salmos la palabra angustia. 30 veces se repite esa palabra. No es pecado sufrir. Dios ha dicho en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aprendas esas citas. Y termino con el final. Para el final, yo quiero que usted se ponga de pie. Y quiero que repita conmigo ese Salmo 91, verso 16. Porque aquí hay una promesa de Dios. Y es un cierre que Dios hace. Él es la última voz ahí. Recuerden que habían 3 voces, la del creyente, la del profeta o predicador y la de Dios. Y esta vez Él dice, leamos, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando uno se convierte a Cristo, pueden cerrar los ojos, por favor,
quiero que escuche lo que voy a decir. Cierre sus ojos. No ore, solo cierre sus ojos. Cuando uno se convierte a Cristo, uno es inmediatamente salvo. Pero no toda la salvación la disfruta uno en profundidad. Todavía tiene dudas, momentos de debilidad, situaciones difíciles. Todo creyente debe sentir la presencia de Dios en su vida, por lo menos una vez en la vida. Todo creyente debe de sentir la maravillosa presencia de Jesús y debe experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Parte de las bendiciones que nos da el Señor, mi querido hermano, son las experiencias espirituales, que no las fabricamos, Él las da, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Solamente que confíes en el Señor tu Dios, porque Él te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.